el valor del conocimiento. Consorcios y uniones temporales estarán sometidos a los diferentes periodos de pago y declaración de IVA, bimestrales, cuatrimestrales o anuales. Ese tema lo resolveremos acá en Fórum Académico. Miremos qué nos dice la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales en un oficio reciente sobre este tema. Consorcios y uniones temporales están sometidos a los periodos gravables bimestrales, cuatrimestrales y anuales del artículo 600 del Estatuto Tributario. Pero desarrollemos un poco el tema para entender por qué están sometidos y por qué no, dado que el artículo tiene algunas confusiones, alguna dificultad en su lectura. Veamos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante oficio 05-2431 de agosto del 2014, informó que los consorcios y las uniones temporales son responsables del impuesto sobre las ventas IVA y en todo momento estarán sujetos a la verificación de sus ingresos para poder establecer cuál es el periodo gravable al cual están obligados a presentar la respectiva declaración de IVA. Pero examinemos las normas en comento y veamos qué son los consorcios y uniones temporales, si son responsables o no y por qué les es aplicable dichas normas. ¿Qué son los consorcios y uniones temporales? La respuesta nos la da el concepto número 7465 de octubre del 2002 en los siguientes términos. Los consorcios y uniones temporales están enmarcados en lo que la doctrina llama contratos de colaboración, figura jurídica y económica que permite la asociación sin constituir sociedades o personas jurídicas, para poner los medios necesarios y de esta forma facilitar o desarrollar una actividad económica. Y es que es necesario que advirtamos que los consorcios o uniones temporales no son personas jurídicas, mucho menos personas naturales. Por lo tanto, su naturaleza no es la de tener personalidad y obviamente atribuirse situaciones de la personalidad jurídica como lo es el patrimonio, el nombre y la posibilidad de adquirir derechos y obligaciones. Sin embargo, para efectos tributarios, es responsable del impuesto sobre las ventas según la ley tributaria, según la ley fiscal. Y esos consorcios, que son contratos de colaboración, donde una persona jurídica, puede ser o natural, se ponen de acuerdo con otra persona para desarrollar un determinado proyecto, poniendo unos riesgos, unos activos y una experiencia para emprender un determinado contrato. En ese caso, pues lo que tenemos es un contrato de colaboración que tiene unas personas que se encuentran en unión. Y esas personas que se encuentran en unión para desarrollar ese contrato, pues serán responsables en la medida en que la ley así lo establezca. Esos consorcios y uniones temporales, entonces, tienen la calidad como sujeto pasivo. Y vamos a entender un poco cuál es el sujeto pasivo. A los consorcios y uniones temporales, la ley les otorga la calidad de responsables, es decir, el sujeto pasivo sustituto de la obligación tributaria en el impuesto sobre las ventas, cuando en forma directa sean ellos quienes realicen actividades gravadas, y establece que actuarán como agentes de retención en el impuesto sobre las ventas, tal como lo señalan los artículos 437 y 437.2 del Estatuto Tributario. Está muy claro entonces, los consorcios y uniones temporales son responsables. Son el sujeto pasivo de la obligación tributaria desde el punto de vista formal, porque será entonces el contribuyente el que le pague el IVA al consorcio y el consorcio pues el que hará el traslado a la administración tributaria, la figura del responsable o del sustituto en materia tributaria. Además debemos preguntarnos, ¿qué disposición legal consagra la calidad de consorcios y uniones temporales como responsables del impuesto sobre las ventas IVA? Pues lo consagra el artículo 437 en el inciso tercero, ordinal F, el cual nos indica: los comerciantes y quienes realicen actos similares a ellos, los importadores, son sujetos pasivos. Y nos dice, son responsables del impuesto. F, los consorcios y uniones temporales, cuando en forma directa sean ellos quienes realicen actividades gravadas. Nos confirma entonces el Estatuto Tributario que los consorcios, cuando realicen actividades gravadas igual a las uniones temporales, son sujetos pasivos del IVA.
responsables para este caso. Asimismo, tenemos que preguntarnos, ¿los consorcios y las uniones temporales se encuentran sujetas al cumplimiento de deberes formales derivados de su calidad de responsable en el impuesto sobre las ventas? Dice la DIAN, los consorcios y uniones temporales se encuentran sujetos al cumplimiento de los deberes formales que se deriven de su calidad de responsables de IVA, tales como la presentación de la declaración de acuerdo al periodo gravable que le corresponda en los términos del artículo 600 del Estatuto Tributario. Recordemos entonces, son responsables, tienen la obligación de pagar el impuesto, tienen la obligación de hacer, en este caso, de presentar la declaración de conformidad con la ley. Y en este caso, pues respecto de los periodos de pago, sean bimestrales, cuatrimestrales o anuales. Miremos, ¿cuáles son los topes para determinar cuál es el periodo gravable del impuesto sobre las ventas? El artículo 600 nos dice, periodo gravable del impuesto sobre las ventas. El periodo gravable del impuesto será así. Primero, declaración y pago bimestral para aquellos responsables de este impuesto. Observen aquí la palabra responsables de este impuesto, coma, grandes contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos al 31 de diciembre del año gravable anterior sean iguales o superiores a 92.000 VTs. Recordemos que los 92.000 VTs para el año 2014 valdrían 2.528 millones de pesos aproximadamente. Y para los responsables de que tratan los artículos 477 y 481 de esos estatutos. Los periodos bimestrales son enero-febrero, marzo-abril y así hasta noviembre-diciembre. Observemos en este artículo 600 que nos habla de responsables, de grandes contribuyentes y de aquellas personas jurídicas y naturales. Dentro de los responsables, como ya lo vimos, están los consorcios y las uniones temporales. Ahora, el artículo 600 nos habla en segunda instancia de declaración y pago cuatrimestral para aquellos responsables de este impuesto, lo subrayamos, personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable anterior sean iguales o superiores a 15.000 VTs. VTs que para el año 2014 serían 412.275.000, como lo muestra la gráfica, pero inferiores a 92.000 VTs. Y los periodos serán enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre. Miremos también que en este numeral número 2 nos dice responsables de este impuesto, coma, personas jurídicas y personas naturales. O sea que no son responsables personas jurídicas y naturales, sino responsables del impuesto y las personas jurídicas y naturales que también son responsables del impuesto, obviamente cuando cumplan los requisitos establecidos en la ley para ser responsables del mismo. Y tercero, declaración anual para aquellos responsables, personas jurídicas y naturales, cuyos ingresos brutos generados a 31 de diciembre del año gravable anterior sean inferiores a 15.000 VTs. El periodo será equivalente al año gravable enero-diciembre. Los responsables aquí mencionados deberán hacer pagos cuatrimestrales sin declaración a modo de anticipo del impuesto sobre las ventas. Los montos de dichos pagos se calcularán y pagarán teniendo en cuenta el valor del IVA total pagado a 31 de diciembre del año gravable anterior. Dicho monto así. Aquí nos tenemos que detener un poco porque observen ustedes en la gráfica, nos dice responsables, personas jurídicas y personas naturales. Observan que le falta una coma. Responsables, debería decir responsables, coma, personas jurídicas y personas naturales. Aquí dice responsables, personas jurídicas y naturales. Lo que en principio diría uno solamente son las personas jurídicas y naturales responsables. La interpretación que hace la Administración de Impuestos es que para los tres casos se trata de responsables, incluidas las personas jurídicas y las naturales. Es decir, este numeral tercero también contendría los responsables, consorcios y uniones temporales, que como ya lo dijimos, no son ni personas jurídicas y tampoco son personas naturales. Nos preguntaríamos, ¿cuáles son los topes para determinar, según este artículo 600, en ese último numeral? Es decir, ¿qué porcentaje pagaríamos? El primer pago equivaldría al 30% del IVA
el segundo pago al 30% y sería del 31 de diciembre del año anterior, y el último pago corresponderá pues al saldo del impuesto sobre las ventas efectivamente generado en el periodo gravable y que deberá pagarse al tiempo con la declaración de IVA. Esto simplemente para efectos de los que sean a un año y tengan que pagar los anticipos cuatrimestrales a los que se refiere ese numeral tercero que acabamos de estudiar. ¿Cuáles serían los parágrafos de ese artículo 600? En el caso de liquidación o terminación de actividades durante el ejercicio, el periodo gravable se contará desde su iniciación hasta las fechas señaladas en el artículo 595, es decir, hasta la liquidación de la sociedad. Cuando se inicien actividades durante el ejercicio, el periodo gravable será comprendido entre la fecha de iniciación de las actividades y la fecha de finalización del respectivo periodo, de acuerdo al numeral primero del artículo que estamos analizando. Adicionalmente nos dice, en caso de que el contribuyente de un año a otro cambie de periodo gravable de que trata este artículo, deberá informarle a la Dirección de Impuestos Nacionales de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Ahora, tendría uno que preguntar, ¿y si iniciamos actividades, cuál será el periodo? ¿Cuándo se inician actividades? ¿Cuál es el periodo gravable para presentar la declaración y pago del impuesto sobre las ventas IVA? Dice la DIAN. Es preciso señalar que los nuevos responsables del impuesto sobre las ventas que inicien actividades durante el ejercicio deberán presentar su declaración y pago de manera bimestral, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del parágrafo del artículo 600 del Estatuto Tributario, tal y como lo establece a su vez el parágrafo primero del artículo 24 del decreto 1794 de 2013. Así las cosas, lo que tenemos es unas personas naturales y jurídicas que deben declarar y pagar en los términos establecidos en el artículo 600, bimestrales, cuatrimestrales o anuales. Y unos consorcios que son responsables del IVA que deberán pagar y presentar en los mismos periodos, con la salvedad que haríamos en el numeral tercero, pero que la DIAN interpretó que es aplicable también a los consorcios y uniones temporales. ¿Cómo determinan los consorcios y uniones temporales el periodo gravable para el segundo año y siguientes? ¿Qué dice la DIAN? Para el segundo año del consorcio que sea responsable del impuesto sobre las ventas, ya puede tomar como referencia el monto de los ingresos brutos a diciembre 31 del año anterior, a fin de establecer el periodo gravable que le corresponda, en este caso, de conformidad con el artículo 600 del Estatuto Tributario. Básicamente, podría ser bimensual, podría ser cuatrimestral o podría ser anual, según el nivel de ingresos que tenga. Concluye la Administración de Impuestos. En ese orden de ideas, el consorcio que sea responsable del impuesto sobre las ventas deberá consultar el monto de los ingresos brutos a diciembre 31 del año anterior, a fin de establecer el periodo gravable. Esta conclusión se basa en la lectura detallada de los numerales 1, 2 y 3 de la norma en comento, que al enunciar los nuevos periodos y determinar el monto de los ingresos a observar, enuncia a los responsables de este tipo de impuesto y personas jurídicas y naturales. La conclusión es totalmente cierta, excepto por el numeral tercero. En el numeral tercero no están los responsables que no sean personas naturales y personas jurídicas. Sin embargo, vale la interpretación para tener una armonía de las normas. Sería preferible corregir el yerro de ese artículo, de ese numeral tercero, y colocar la coma en responsables. O decir responsables, coma, y responsables personas jurídicas y naturales. Sobre el IVA, sobre la presentación, periodicidad y pago del impuesto, puede consultar muchísimo más en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.